Muchas gracias, Julio Alonso Ampuero. La última comunicación de la mañana y de estos días. Después tendremos la homilía, si Dios quiere, de don Ángel Rubio en la misa. Bueno, supongo que os gustará, a todos los que sois amigos de don José, os alegrará saber que en Perú está siendo conocido. Hay gente que está leyendo su biografía, que lee sus escritos, que escucha sus audios, hay gente que se encomienda a él. Hay ahora mismo, ya le conté a don Fernando ayer, 2 posibles casos de curación por su intercesión. Habrá que ver si realmente se da o no se da, pero me parece que eso también es una alegría que a todos os gustará saber. También han mencionado antes la biografía que escribió José Manuel. El próximo día 20 va a salir una nueva edición en Monte Carmelo. Es prácticamente el texto de Gratis Date, con algunos retoques, pero eso sí, una edición ya mejor, ¿no? Gratis Date era la edición barata, popular. Esta otra saldrá un poquito mejor y también con más difusión en librerías, etc. Me ha alegrado también que estos días se hayan incorporado nuevas figuras de ponentes y sobre todo porque estos días nos ha recordado que hay tanta riqueza en don José, en su vida y en sus escritos, que tenemos que seguir profundizando en ello. Ayer mencionaban su espiritualidad eucarística, pero tantos otros temas, su espiritualidad trinitaria, su concepto de santidad. Hay que seguir estudiando porque es realmente una mina. Y en cuanto a iniciativas, hay muchas. Creo que, bueno, aquí hay personas que todos podemos aportar algo. La Fundación, los miembros de la Fundación, hay mucha tarea por hacer, pero puede haber otras personas que colaboran de diferentes maneras. Por ejemplo, había una iniciativa, todos sabemos que hay muchas grabaciones de él, que algunas no son de buena calidad. Alguien podría preparar quizás un CD con unos ejercicios para sacerdotes, unos ejercicios para religiosas, unos ejercicios para seglares, un retiro de Adviento, uno de Cuaresma, etc. Una selección de algunos de esos audios que se escuchen bien, que se escuchen mejor. Será una tarea para quien tenga tiempo y facilidad para esas cosas. Bueno, dicho eso, os cuento un poquito acerca de lo que yo he preparado. El tema de la esperanza en don José. Está claro que los que le han conocido, le hemos tratado, es uno de los rasgos que brillaba en él con una fuerza, una intensidad muy especial. Esa esperanza que no defrauda, es esperar contra toda esperanza. Cuando te acercabas a él, descubrías con gozo que él esperaba de Dios tu santidad. Aunque tú no la esperabas, él la esperaba. Vivía intensísimamente las 3 virtudes teologales y la esperanza era como el motor que impulsaba toda su vida, toda su actividad. La contagiaba también, te levantaba. Prácticamente lo que voy a hacer es casi hilvanar una serie de textos, porque lo que yo diga sería empeorarlo. Su expresividad, su lenguaje es tan rico que casi voy a hilvanar una serie de textos suyos, y los epígrafes son también textos, citas textuales suyas. Primero, todo consiste en estar a la espera del milagro. Hay un texto que ya han mencionado, como la esperanza no es en él algo natural, no lo voy a repetir. Otro texto dice: confiar intensamente, rechazar más que cualquier otra cosa las tentaciones de desmayo o incluso del desinterés que engendra la desconfianza respecto de mí y de los demás, de todos, de cualquiera. Podemos llegar a cumbres jamás conjeturadas por hombre alguno. Estamos llamados eficazmente a elevaciones incomparablemente más sublimes de cuanto pensamos. Insistir, predicando, con oportunidad y sin ella. No dejarme, yo al menos, corromper por el ambiente naturalista. Después de una temporada que él considera mediocre, escribe: comencemos de nuevo, esperando. La única virtud en que no creo que me aventajen muchos es en la esperanza. Esta capacidad de volver a esperar, a empezar, o ni siquiera volver, sino proseguir esperando, pese a las objeciones más aparentemente definitivas contra la esperanza. Sin más motivo que la pura fe. Que a mis 58 años, con la historia que tengo detrás, continúe esperando, me resulta literalmente un milagro. Porque espero. La santidad heroica es hoy mi objetivo, como lo era a los 14 años. No le debo a Cristo, tras la historia de su fidelidad frente a mis infidelidades permanentes
esta esperanza, este deseo vivo, aunque tantas veces ineficaz, esta confianza inquebrantable, pienso que la desconfianza sería el único pecado imperdonable. Y escribiendo a una persona en una carta, dice: es ley inmutable, una especie de ley en la vida espiritual. Al menos en la medida que espera, recibe. Al menos. No digo lo que espera en concreto. A lo mejor le conviene otras gracias previas de esas que no se advierten con facilidad, precisamente porque son más fundamentales. Pero sí que a la medida de la esperanza es la donación. Eso sí, puede superarla, pero jamás será inferior. Segundo, lo peculiar de Dios es hacer maravillas. Su esperanza brota de este conocimiento experimental de la grandeza del amor de Dios, de su poder, y escribe: todo esto es maravilloso, pero lo peculiar de Dios es hacer maravillas, y la tarea del hombre, glorificarle, consiste esencialmente en esperarlas de Él. Dejar a otros el trabajo de realizar con sus esfuerzos, no faltaba más, con la ayuda de Dios, mediocres tareas. Para mí queda esperar de Él obras perfectas. El que cree en mí hará las obras que yo hago y las hará mayores, porque voy al Padre. Esta es la glorificación de Jesucristo resucitado. Si casi nadie se fía de Dios, si casi todos dicen que hay que poner de nuestra parte y entienden por eso hacérmelo yo todo, es porque casi nadie ha tenido ni un día de confianza sin más, y por tanto no le ha dado ocasión para mostrar esa ternura inmensa de que él mismo alardea en la Biblia. Y por eso invita a los dirigidos a hacer estos actos de confianza repetidos. Confianza tranquila, sigue escribiendo en otro texto del diario. Confianza tranquila en el amor omnipoderoso del Padre. Esperar sin más. Cada visión admirable se convierte antes o después en ejecución maravillosa si la recibimos con esperanza. Es asombrosa la resistencia de la gente a dedicar un rato a volver breve, pero muy frecuentemente, a esta reiteración de los actos de confianza que Él mismo nos ha enseñado a ejercitar la poca que se tenga. Y sin embargo, con eso venía después todo lo demás. Él lo daría, pues la confianza nos abre a sus dones, incluso milagrosos. Uno de los obstáculos en nuestro progreso es que nos vemos más a nosotros que a Dios con su amor. Todo esto incluso en medio de las dificultades. Escribe una vez más: las dificultades son la ocasión para el milagro. Impresionante. Antes iba a decir, bueno, creo que algunos de estos textos, creo que no exagero, sinceramente, no creo hablar con pasión de hijo, me parece que son merecedores de figurar en una antología de los mejores textos espirituales de todas las épocas. Creo que ahora que la Iglesia nos ha dado esta certeza de declararlo venerable, podemos hablar con esta autoridad. Es más, siento que tenemos el deber, más que nunca, de dar a conocer toda esta riqueza que no es nuestra, de unos pocos, sino es de la Iglesia entera. Las dificultades son la ocasión para el milagro. No exigir el aspecto milagroso en las conversiones, pero no excluirlo, porque como amor Dios tiene de sobra para realizarlo, y porque no es dudoso que se complace en llevarlo a término. Junto con la confianza, el deseo. Si realmente, como pienso, Dios me encarga de la misión arriba expresada, si realmente los deseos espirituales no pueden fallar, puesto que es el mismo Dios, el mismo Espíritu, quien los crea para que se realicen fructuosos, este deseo que yo tengo, dice él, este deseo de conversión de la Iglesia particular, en que Dios me encarga elaborar, por la cual el Espíritu me mueve a pedir en la liturgia misma, no puede quedar infecundo. Imposible, he escrito muchas veces, según el pensamiento de Santa Teresa de Lisieux, que Dios ponga deseos que no va a cumplir, muy por encima de lo que nosotros creemos esperar. La esperanza es virtud abierta, que se mide por la inconmensurable misericordia divina. La señal de la tal medida es la encarnación misma del Verbo, infinita en su entidad divina. Y explica a una dirigida suya, en una carta, el deseo de santidad, la pena de ser tan deficiente, es ya una acción suya en usted.
Y Él no quiere dejar las cosas a medias. De modo que si le comunica a usted deseo de ser santa, es que ya la está santificando. En las tareas naturales, desear y confiar es un paso previo y muchas veces ineficaz. Pero en los menesteres sobrenaturales, el deseo y la confianza son ya realización. Tercer punto, imposible que no sea santo. Si lo peculiar de Dios es hacer maravillas, ciertamente la mayor maravilla es la santidad propia y ajena. Escribe en su diario: idea de que es imposible que no sea santo. ¿Cómo podría mantenerme este deseo tan continua e intensamente, a pesar de tantos fallos, si no viniera de Dios y pensara Él en cumplírmelo? Años más tarde, mirando hacia atrás su vida, exclama: ¡qué fracaso patente! Se refiere a su propia vida. ¡Qué fracaso patente! Un éxito, no más, aunque ese sí, esencial. Incomparablemente más valioso que todos mis ensueños de adolescencia. Esta obstinación en la fe, esta tenacidad para no dimitir ni en las circunstancias más desalentadoras del único designio fundamental, la santidad. Piense que no es victoria mía, sino de ellos, del Padre, de Cristo, de su Espíritu, y en su gran parte, cabalmente, contra mí mismo. Y esa es mi sola, pero inimaginable alegría. Todavía 3 años antes de su muerte, sigue esperando esa conversión total, esa santidad plena. Yo he dicho, hace muchos años, muchos ya, pero lo he repetido no pocas veces, un santo es un hombre que está siempre a la espera del milagro de la perfecta conversión, y por lo menos en esta actitud persevero. Solamente que se va agrandando el formato de la esperanza, el volumen de lo esperado. Es decir, cada vez desea más. Y este detalle también, la santidad para él es la única tarea cierta, la idea que él tiene del santo. Dice: la acción de un santo es capaz de suscitar torrentes de vida, puesto que deja libre la actuación de la vida misma. Un santo es fuente de crecimiento incalculable, pero en un santo de esta época de la Iglesia debe ser una especie de ciclón, o mejor, una permisión necesaria en su plan para que el Espíritu sople en huracán sobre la tierra. Cuarto, suscitar movimientos. ¿5 minutos? Suscitar movimientos espirituales salvadores de muchedumbres. Bueno, salto cosas, simplemente leo algún que otro texto más de él. ¿No puedo yo acaso suscitar movimientos espirituales salvadores de muchedumbres? Así es, y no puedo dudar de que tal sea mi vocación. Solamente se requiere la condición de mi fidelidad, posibilidad de crear en torno mío corrientes inextinguibles de fe y amor, procreación de vida sobrenatural. Esto sí me anima a cualquier desprendimiento, o mejor dicho, esto me despega sin más, pues todo lo demás se me torna inimportante. Sé que me confía el Señor la santificación de unas cuantas personas, por las cuales santificará millones, hasta la consumación de los siglos. Siembro para una cosecha eterna que se recogerá al fin de los tiempos. Bien, otros textos sobre la conciencia que tiene el sacerdocio. 2 textos solamente para terminar. Hay un punto también muy interesante, no solamente busca su santidad, la santificación de muchos, sino la renovación misma de la Iglesia. Leo este texto que me parece interesante porque está escrito en una carta de 1950, 3 años antes de su ordenación, 8 años antes de la convocación del Concilio Vaticano II. La fe consiste en saber que puede sucedernos todo, aunque la razón no lo vea. Todo subirá, todo se arreglará radicalmente, aunque nosotros tengamos que sufrir mucho. Yo no sé lo que me tocará hacer, quizás desear, orar y morir, pero da lo mismo. Lo que yo quiero es creer en que Dios va a santificar el sacerdocio, va a renovar la Iglesia. Todo es posible al que cree, todo sin límite alguno. Bueno, el tema este de la renovación de la Iglesia, como saben, fue una pasión de toda su vida, especialmente en los últimos años destacó en su estudio y en su predicación, y particularmente la Iglesia particular.
Y ya para no retrasar más, termino con este que dice: siembro para una cosecha, antes he leído siembro para una cosecha eterna, que se recogerá al fin de los tiempos, y añade: no siento gusto notable por los avances parciales constatables en la tierra, sí por los definitivos. Espero sentirlo si se produce esta transformación tan deseada de la Iglesia diocesana. Pero si no puedo llegar a verla, si he de ser espectador de su proceso de derrumbamiento, tampoco me parece que sufriré cosa mayor. No voy a señalarle a Dios los pasos de lo futuro, solamente esperar, desear confiadamente su acción sobre nosotros. Y un último texto de 1972, de esos que digo que serían merecedores de estar en una antología, y con él sí termino definitivamente. La gracia acosa por donde puede, y si le cerramos las puertas, entra por la ventana. Mientras no se rompe la confianza, no hay nada fundamental perdido. Todo consiste en estar a la espera del milagro, de la maravilla. Gracias.